Abdías capítulo 1, versos 5 al 7, dice: Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Oremos. Padre, gracias por tu palabra una vez más, porque tú nos has revelado, Señor, a través de este escrito especial, tu voluntad. En esta mañana rogamos que nuestra mente y nuestro corazón no tengan ningún tipo de obstáculo para entender lo que el profeta Abdías está diciéndonos. Ayúdanos, Señor, a aplicar esto responsablemente en esta época en la que tú nos has puesto a vivir. Amén. De nuevo, estamos analizando la profecía del profeta Abdías. Esto es una profecía sobre la nación de Edom, allá en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir avanzando un poco en el oráculo de juicio, en la declaración y sentencia de juicio que Dios reveló por medio de Abdías para la nación de Edom. Aunque la profecía es para Edom, en el sentido de su ejecución y su cumplimiento, las palabras del profeta son palabras para el pueblo de Dios, para Israel. Para que Israel recuerde que aunque Edom, su hermano, literalmente, físicamente, de sangre, ¿sí? Edom proviene de Esaú, ha sido un mal hermano y ha sido un hermano traicionero, como lo estamos viendo acá. Estas palabras proféticas son para la nación de Israel, para que tome ánimo, porque la venganza de Jehová vendrá sobre aquellos que han hecho mal al pueblo de Dios. En esta parte de la profecía se describe lo bajo, lo vil que ha sido Edom para con su hermano Israel. Y por lo tanto, Edom cosechó la traición de sus aliados. Así como Edom traicionó a su hermano, Edom ahora va a cosechar la traición de sus aliados. Esto pinta precisamente el cuadro de nuestra traición a Cristo. Nosotros traicionamos a Cristo cuando pecamos contra Él. Pero la belleza de la historia de la salvación brilla aquí con intensidad. Al ver que nosotros, a pesar de haber sido igual que Edom, para con Cristo lo traicionamos, quien es nuestro hermano mayor, Jesucristo, como lo dice la carta a los Hebreos. A pesar de que teníamos bien merecida la ira del Padre por haber traicionado a Cristo, al contrario, recibimos gracia y misericordia. Cuando merecíamos exactamente el mismo final que tuvo Edom, en vez de recibir ese castigo como Edom, recibimos la gracia y la misericordia. Este es el mensaje del Evangelio en estos dos versos que creemos está aquí plasmado. Vamos a ir analizando entonces las palabras de la profecía. El primer punto, si me das con la siguiente diapositiva, es el saqueo de Edom. ¿Sí? Dios está anunciando que Edom va a ser saqueado, va a ser destruido como nación. En aquellos tiempos, cuando, imagínense una plantación de uvas, un viñedo, ¿no? Aquí en Guatemala no son muy comunes los viñedos, pero yo un par de veces he tenido la oportunidad de ver así a lo lejos un viñedo, y son campos, a veces son campos grandísimos, ¿no? Muchos de los viñedos están plantados en laderas, digamos, en terrenos inclinados, y durante la noche las personas que querían robar el viñedo lo hacían obviamente con mucha cautela para que los dueños no se dieran cuenta, y entraban a los viñedos y durante la noche empezaban a saquear el fruto. Y lo que robaban
lo intentaban hacer antes de que amaneciera para que los dueños del campo no se dieran cuenta. Lo que robaban era el fruto que no era visible a simple vista, sino que robaban aquel fruto que si el dueño se levantaba desde su casa y miraba a lo lejos el viñedo y lograba ver que habían racimos de uva ahí colgando, todavía él decía, mi viñedo está bien. Pero cuando alguien sí se acercaba a las plantas, a las vides, ¿no? Y veía, solo le habían dejado el fruto que estaba a la vista. El fruto que estaba más escondido por las hojas y las ramas, ya se lo habían llevado. Esa era la forma en la que generalmente saqueaban los vendimiadores. Los vendimiadores eran aquellos que cosechaban las uvas, pero aquellos que eran ladrones, pues esa era la forma en la que robaban. Robaban de esta manera porque tampoco les daba tiempo robar todo el fruto durante una noche. Entonces, solo lo hacían cuando podían. Ahora, más que el tema del saqueo y de los ladrones, quiero pintar lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Las plantas de uva y de otros frutos, en el Antiguo Testamento, la ley instruía a los dueños de los campos no despojar completamente sus plantaciones de todo el fruto. ¿Por qué? Porque cuando cosechaban y lo hacían en abundancia, la ley instruía a los dueños de plantaciones que dejaran cierta parte del fruto para que posteriormente los pobres pudieran entrar y pudieran comer y saciarse de lo que se quedaba allí en las plantaciones. Veamos Levítico capítulo 19, ayúdame ahí con la siguiente diapositiva, versos 9 y 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Edom era conocida precisamente porque tenía muchos viñedos. Ellos estaban como ciudad, estaban establecidos en lo alto de las montañas. Esas laderas y esos terrenos inclinados los utilizaban para plantar sus viñas. El punto que deseo ilustrar en esta parte de la profecía de Abdías es que Dios está contrastando una viña de la cual se cosechó o robaron, y esa viña todavía quedaba de pie, bonita y con cierto fruto a la vista. Pero Edom no iba a quedar así después del juicio. Lo que Abdías está diciendo es que cuando viniera el juicio sobre Edom y voltearan a ver sus viñas y voltearan a ver a la nación de Edom, no quedaría así con un poquito de fruto. Sí, la robaron y todo, pero quedó todavía con un poco de fruto. No, Edom no iba a quedar así. Edom iba a quedar totalmente destruida. Si habían vides ahí, iban a terminar completamente destruidas por lo que Edom había cometido. Edom, por su orgullo y arrogancia, no quedaría como una viña saqueada o robada, más bien quedaría totalmente destruida. Cuando fuera el tiempo del juicio sobre Edom, los saqueadores vendrían y se llevarían absolutamente todo, dice el profeta Abdías. Jeremías confirma esta profecía con el mismo lenguaje, de hecho, profetizando lo mismo. Ayúdame. Jeremías 49, versos 9 y 10. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejarán de ser. El verso 6 de Abdías es un paralelo de lo que está profetizando Jeremías. Ambos profetas están hablando exactamente de lo mismo, del juicio sobre Edom. Pero Abdías utiliza un lenguaje muy particular y dice que los tesoros escondidos de Esaú, de Edom, no quedarán escondidos en el día del juicio.
El contexto parece indicar que países como Edom, que tenían sus ciudades establecidas en las cimas de las montañas, debido a su ubicación, a su geografía, se podían cavar grandes lugares en donde no solamente se escondían tesoros, sino que las ciudades completas de manera subterránea se podían construir. Y esto era una estrategia militar. Había una ciudad, digamos, en la parte de arriba, ¿no? Del monte hasta arriba. Pero con tal de, cuando sonaba la alarma, con tal de esconder a la gente y refugiarla, ya habían tenido refugios construidos de manera subterránea para que cuando viniera la amenaza, la gente, las mujeres, los niños, los ancianos, pudieran refugiarse en las ciudades subterráneas. Yo estaba viendo un pequeño de esos mini documentales sobre el país de Suiza, digamos. Y el país de Suiza es uno de los países que mayor cantidad de búnkers tiene. Ellos en Suiza, porque también tienen una geografía de muchísimas montañas y todo eso, han aprovechado eso para hacer muchos túneles y muchos búnkers, ¿no? Se estima que la cantidad de búnkers que hay construidos en Suiza alcanzaría para esconder a la totalidad del pueblo de Suiza en caso hubiese una guerra nuclear, ¿no? Debido a que ellos han estado básicamente en el ojo del huracán en las guerras mundiales, que de hecho no se involucraron prácticamente en ninguna de ellas, Suiza ha construido todos estos refugios subterráneos para que la gente pueda esconderse. Esto es una estrategia militar que se practica desde antaño, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y Edom parece que practicaba esto. Si ciudades enteras se podían cavar y construir de manera subterránea para refugio, imagínense toda la reserva y todos los tesoros que ellos tenían escondidos para que pudieran refugiarlos y guardarlos en el día de la guerra. Eso era algo normal. Abdías dice que en el día del juicio en contra de Edom, todo eso que Edom pudo haber escondido y protegido no iba a quedar escondido, sino que iba a ser buscado, encontrado e iba a ser saqueado. Abdías profetiza que los tesoros de Edom padecieron esto, exactamente esto, que se encontraron sus tesoros y fueron despojados de ellos. Esto nos recuerda que el castigo que viene de la mano de Jehová, en ese castigo no queda nada escondido. Su castigo es perfecto, el castigo de Jehová es perfecto, no solo porque es justo, sino también porque después del castigo de Jehová nada queda oculto, todo queda expuesto. Sabemos esto y podemos identificar claramente la diferencia entre el castigo de Dios a sus enemigos o a los enemigos del pueblo de Dios y el castigo de Dios en contra de sus hijos, que es distinto. Esto apúntenlo ahí porque lo vamos a llevar a la aplicación al final. A sus hijos Dios promete siempre dejarles un pequeño remanente. A su pueblo Israel, aunque Dios lo castigó en múltiples ocasiones y de manera muy severa, Dios dijo: no te terminaré de destruir, porque eres mi pueblo, me perteneces y dejaré un pequeño remanente. Si ustedes se dan cuenta en estas profecías en contra de Edom, vamos a leer en otras ocasiones cuando estemos interpretando Ezequiel u otros profetas, vamos a ver que esas profecías en contra de Tiro, en contra de Edom y de otras naciones, Dios nunca promete dejar un remanente de estas naciones. Dios siempre promete destruirlas y eso fue lo que sucedió. Vamos al siguiente punto de estos 3 versículos que hoy estamos analizando. Edom es traicionado. Volvamos a leer el verso 7. Este es Dios hablándole a Edom y le dice: todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Los tratados entre naciones eran cuestiones comunes desde antaño, ¿no? Por ejemplo, hubo un tratado entre Egipto y el imperio hitita allá por el siglo VII antes de Cristo,
Y estos eran tratados que comúnmente en la historia se les conoce como los tratados de vasallaje. Estos eran cuando las naciones quedaban vencidas a manos de un imperio más grande. Este imperio más grande permitía todavía un rey ahí en ese territorio vencido, pero ese rey que todavía quedaba era un vasallo, finalmente era un siervo del imperio. Y estos tratados funcionaban como pactos de defensa mutua y exigían a los firmantes, a las naciones que firmaban y hacían estos tratados de relación, ¿no? Y de ayuda entre las naciones. Estos firmantes se comprometían a suministrar armas, información, a ser recíprocos en términos legales, ¿no? Esto sucedió ya en épocas modernas con el tema de los espías, ¿no? ¿Verdad? Habían espías y dobles espías, ese tipo de películas me gustan. Cuando me inviten a ver una película, me inviten a ver una película de espías, se pone chilera esa cosa. Y por favor tengan comida, ¿no? Bastante, porque si no, ¿para qué vamos a ver película? Miren, ¿de qué se acusa a Edom? En la profecía se acusa a Edom de haber traicionado a sus aliados y por lo tanto sus aliados también lo traicionaron a él, a Edom. Se acusa a Edom de haber incumplido esos pactos, esos tratados que hizo con sus aliados. Los refugiados de Edom que estaban en otras naciones fueron echados, dice Abdías, y fueron llevados hasta las fronteras como trataron a Edom, dijeron ustedes incumplieron su tratado, regresen a su país. Básicamente esto fue como bastante famoso hace unos años aquí en Guatemala. Les dieron esa declaración de non grato, ¿verdad? Non grato, y los sacaron de los territorios aliados y los devolvieron a Edom, porque Edom tenía que regresar a ser juzgado por Dios. Los refugiados se vieron obligados a regresar a sus fronteras sin ningún tipo de ayuda porque violaron las cláusulas de sus tratados y de sus contratos. Se supone que aquellas naciones que estaban en tratado para ayudarse mutuamente, sus refugiados tenían hospitalidad de parte de las otras naciones y ahora ya no le iban a dar hospitalidad a Edom. Esto es un punto importante porque esto lo anuncian incluso los salmos y ahorita vamos a ir a ver un pasaje que nos ayuda a entender esto. La ruptura de los tratados entre naciones resultaba conveniente o beneficiosa y está bien documentada en el mundo antiguo de cómo las naciones se beneficiaban de estos tratados. Edom se engañó a sí mismo no solamente al incumplir su trato con sus aliados y pues obviamente sus aliados también le dieron la espalda. Pero este es el punto que Abdías está diciendo sobre Edom. Edom hizo pactos con naciones impías. Edom hizo pacto con el hombre y no hizo pacto con Dios. Este es el problema. Aunque sí, el gran problema era un problema político de ser astuto y decir con quién nos aliamos y con quién no. De hecho, en alguna medida, el pueblo de Israel en algún punto hizo algunos pactos y algunas alianzas que en algún momento fueron beneficiosas. Las podemos leer en los libros de los reyes, pero las muchas alianzas políticas destruyeron y desviaron el corazón de Salomón, por ejemplo, y eso es lo que sucedió. Pero el problema de Edom fue hacer alianzas con la gente incorrecta. Edom creyó que era más seguro hacer pacto con otras naciones y no hacer pacto con su hermano Israel y con el Dios de su hermano Israel. Edom dijo, ¿para qué voy a hacer pacto con esta nacionzucha, esta nacioncita, si yo de todas maneras ni me llevo bien con mi hermano? Entonces Edom se fue a hacer pacto con otras naciones y eso es lo que el profeta Abdías está diciendo. Esos pactos que hiciste se van a voltear en tu contra. Y eso fue lo que sucedió. Debido a que Dios juzgó a Edom en la misma línea pactual, los supuestos aliados de Edom, en los que Edom puso finalmente su fe y su confianza, dijo, ¿cómo me voy a refugiar yo en Israel y en el Dios de Israel? No, yo me voy a refugiar en imperios más grandes. Me voy a aliar con naciones más poderosas. Y debido a que Edom no respetó ese pacto con su hermano, en esa misma línea pactual,
Dios lo juzgó y los aliados de Edom se voltearon en contra de Edom. Cuando Israel necesitó a su hermano Edom para no ser destruido, Edom le dio la espalda a Israel. Entonces Dios le dijo a Edom, lo mismo te va a pasar a ti con tus alianzas. Cuando Edom se vio en aprietos y necesitó de sus aliados le dieron la espalda. Pero veamos cómo el mal se incrementa contra Edom, porque los supuestos aliados no solo engañaron a Edom, no solo lo dejaron solo, allá mira vos qué haces Edom, no, sino que esos aliados se tornaron en contra de Edom, violaron el pacto y lo destruyeron. Dice Abdías que este engaño Edom ni siquiera lo vio venir. Edom creía que tenía buenas alianzas. Edom creía que tenía buenos pactos con Babilonia y otras naciones. Edom se sentía seguro. Igual dijo, ¿y si me traicionan mis aliados? Yo vivo en las alturas de la montaña y allá estoy bien refugiado. A mí nada me puede pasar, dijo Edom. Y finalmente no solo lo abandonaron, sino que esos mismos aliados subieron a la cima de los montes y destruyeron a Edom. Y Edom esto ni siquiera lo vio venir. Esto es precisamente lo que dice el Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto es lo que Jesús cita precisamente en la última cena, cuando anuncia y profetiza la traición de Judas. Cuando Jesús dice, aquel que moja el pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y Judas, con el pan en la boca, seré yo, maestro, ¿verdad? Pero esta parte del Salmo se cumple precisamente aquí con Edom, porque el salmista también profetiza en este pacto. Cuando se hacen pactos con los pecadores que aborrecen a Dios, entonces se ha declarado la enemistad con Dios. Mis hermanos, esto es tan simple, es muy sencillo. Cuando yo no hago pacto con el pueblo de Dios, cuando yo no estoy en pacto con Dios, estoy en contra de Dios. No existe ese término medio de decir, miren, es que yo no le entro a eso del pueblo de Dios y la iglesia y Dios. Yo no soy tan religioso. Pero tampoco crea usted que yo soy hijo del diablo y allá que me quedo borracho, tirado. No, yo tampoco. Entonces, yo estoy aquí en medio de usted, ni tan allá ni para allá. Eso es mentira, no existe esa posición. Es el mito de la neutralidad. No existe eso. Cuando no se está en pacto con Dios y con el pueblo de Dios, se está en contra de Dios. Tan simple como eso. Y Edom no entendió eso. Y la gente necesita entender esto. Este es el argumento de Pablo en Romanos 5. Dice, entiendan una cosa, todos estábamos en pacto con Adán. Nuestro padre era Adán y él pecó en nuestro nombre, en nuestra representación, en el jardín. Ahora los que hemos sido llamados a salvación y justificados, estamos en pacto con el postrer Adán. No hay un punto intermedio. Este es el argumento de Pablo en Romanos 5. El pacto con los hombres es en detrimento de un pacto con Dios. Siempre termina en traición. Cada vez que alguien no está en pacto con Dios y con el pueblo de Dios, está en pacto con alguien más. Y cuando alguien hace ese pacto con alguien más que no es Dios, ese pacto ficticio, nulo, inválido, orgulloso, defectuoso con los hombres, siempre termina en traición. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien no pone su confianza en Dios y no firma un pacto con Dios, entonces firma un pacto con un hombre o con una serie de hombres que son pecadores y traicioneros por naturaleza. La Biblia, ¿será que la Biblia tiene un listado de las traiciones? Bien grande. La Biblia tiene un listado abundante de traiciones y traidores desde el principio. Y es tan abundante para que toda persona y toda nación pueda leer estas historias, estos pasajes sobre traiciones y entiendan, no se puede hacer pacto con el hombre.
se debe hacer pacto siempre con Dios y su pueblo. La Biblia habla desde Caín traicionando a su hermano Abel, Jacob traicionando la confianza de su padre Isaac para quitarle la primogenitura a Esaú, los hermanos de José vendiéndolo, Dalila, ese caso es pero miren, clarísimo, ¿verdad? No porque las mujeres sean malas, no, ustedes inmediatamente me juzgan. No, es Dalila traicionando la confianza de Sansón. Saúl traicionando a David porque tenía celos, ¿sí? Las patojas cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y se pone celoso Saúl y traiciona a David. Posteriormente, Absalón traicionando a David, dándole golpe de estado. Joab y Abner, los generales del ejército de Israel, cometiendo actos traicioneros entre ellos en medio de todos los problemas de la transición del reino entre la casa de Saúl y la casa de David, y entre muchas otras cosas más que podríamos leer en la Biblia. Y hoy voy a traer a colación, yo estaba en mi devocional personal un día de estos y me tocó leer estos 2 capítulos del primer libro de Samuel, y me di cuenta de un detalle y dije, este detalle es tan oscuro y escondido que muchas veces lo pasamos por alto. Pero cabal, yo estaba estudiando Abdías y leí esto en mi devocional personal y mi mente hizo sinapsis. Les animo a que escuchen esa banda de música. Mi mente hizo esta conexión eléctrica bien chilera entre estos 2 pasajes. El punto que quisiera traer a la exposición es una historia bíblica que nos ayuda mucho a entender que precisamente como un edomita, alguien de Edom, comete traición en contra de Israel. Y la Biblia presenta un caso consistente de la naturaleza de Edom siendo traicionero una y otra vez. Cada vez que tenía oportunidad en contra de su hermano Israel, Edom tomaba esa oportunidad y aprovechaba para traicionarlo. Y la Biblia demuestra consistentemente la naturaleza del carácter de Edom siendo traicionero. El tiempo no nos permite leer toda la historia, así que se las voy a dejar de tarea, pero voy a hacer yo un pequeño resumen, ¿sí? Está en 2 capítulos, el capítulo 21 y 22 del primer libro de Samuel. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Esta historia se encuentra allí donde les dije, primer libro de Samuel, capítulo 21 y 22, y es sobre un edomita, un descendiente de Edom llamado Doeg, ¿sí? Cuando David huía de Saúl porque Saúl lo quería matar, David llegó a una ciudad que se llamaba Nob, y en esa ciudad había un sacerdote que se llamaba Ahimelech. Este sacerdote ayudó a David con panes de la proposición, porque David andaba huyendo, no tenía que comer, y andaba desarmado. Y David le dice a Ahimelech, mirando desarmado, ¿tenés aquí una espada? Y Ahimelech le dijo, la única espada que hay es la espada que tenía Goliat, al cual vos ishkamik hace un tiempo. Y entonces vino David y dijo, dame esa espada. Y le dieron la espada de Goliat. En ese lugar estaba precisamente un edomita ahí de chute, metido, que cabal, miren, guachó, vio todo lo que estaba haciendo Ahimelech con David, que le estaba ayudando. Y en ese momento David dijo, está este Doeg. Y David lo conocía, pero no le puso mayor interés porque David estaba huyendo. David estaba ocupado en huir y escapar de la mano de Saúl. Cuando Saúl posteriormente preguntó a sus oficiales, esta es su guardia personal. Saúl estaba sentado, que le estaban tirando aire porque había mucho calor. Y Saúl dice, ¿alguno de ustedes tiene información sobre David? Porque yo quiero ir a agarrarlo y me lo quiero tronar, decía Saúl. Y nadie decía nada, pero Doeg, el edomita, dijo, yo vi a David hace unos días. ¿En dónde? En la ciudad de Nob, con el sacerdote Ahimelech. Y cantó como un pajarito. No solo chute, traicionero, sino que chismoso. También Doeg, chismoso. Saúl mandó a llamar entonces al sacerdote Ahimelech y le dijo, vení, ¿qué es esto que estoy oyendo? Que vos me estás traicionando porque estás conspirando con David y sabes que David es un prófugo de la justicia, ¿verdad?
Saúl andaba persiguiendo a David. Y entonces Ahimelech respondió en defensa de David. Ahimelech, el sacerdote, dijo: miren, yo ayudé a David, porque ¿acaso David es un mal hombre, pues? ¿Acaso no David nos ha liberado de los enemigos? Y empezó Ahimelech a hablar bien de David. En ese punto viene un detalle curioso de este relato. Saúl, controlado por su ira pecaminosa, mandó a sus sacerdotes y a sus oficiales y dijo: bueno, este sacerdote está conspirando en contra del gobierno nacional de Israel, quiero que lo maten. Y los oficiales de Saúl eran malos porque estaban siendo dominados por la ira pecaminosa del rey Saúl, pero no se atrevieron a cruzar esa línea y dijeron: no, a un sacerdote no lo vamos a tronar, ahí sí no le colaboro, señor rey. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Vean el lenguaje. Saúl está diciendo: son los sacerdotes de Jehová, pero están conspirando en contra mía, mátenlos. Vean hasta dónde llegó la ira pecaminosa de Saúl. Y los oficiales dijeron: mire, hasta ahí sí no, ahí sí no nos atrevemos. A pesar de eso, hubo uno que sí estuvo dispuesto a cruzar la línea. Y es aquí en donde conectamos la profecía de Abdías sobre Edom y un relato narrativo. Esto es tan importante. Esto es mal de profesor, un pequeño paréntesis. Es que esto es bien interesante porque vean cómo un modelo hermenéutico que tiene una línea pactual desde Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis. Hay una línea salvífica que nos permite leer la Biblia como un todo, y las partes narrativas como esta que estamos leyendo de Saúl encajan perfectamente en la línea de la historia de la salvación para enseñarnos que el pueblo impío siempre es contrario a los valores del pueblo de Dios. Hubo uno que sí estuvo dispuesto a cruzar la línea y fue un edomita. ¡Qué casualidad! Edom siempre dispuesto a traicionar a su hermano Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versos 18 y 19. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y aquí le agrego yo, ni lento ni perezoso. Miren, se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. No es casualidad que la Biblia nos muestre en esta porción narrativa, curiosamente, un edomita, un oficial de la guardia personal del rey Saúl en Israel. Un edomita que llegó a meterse incluso al círculo más íntimo del gobierno de Israel y aprovechó la primera oportunidad que tuvo para traicionar a su hermano Israel. No es casualidad. Vean cómo Edom era perverso y malvado. Entonces, no existe tal argumento de que yo no puedo creer en la Biblia, ustedes, porque ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, que mandaba a destruir naciones enteras, y la gente era la gente inocente, la gente no tenía nada, y Dios es un Dios malo. No existe tal cosa. La Biblia nos enseña que este pueblo era perverso. Este pueblo era malo y merecía eso y probablemente más del castigo que Dios, por medio de los labios del profeta Abdías, estaba dictaminando. Cuando hubo un hijo del sacerdote Ahimelech, su nombre era Abiatar. Abiatar logró escapar de la masacre
de un edomita llamado Doeg. Llegó con David y le informó a David de la masacre. Y miren lo que respondió David, primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 22. Ayúdame, dice: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Mis hermanos, David conocía la historia de la enemistad entre Israel y Edom. David no ignoraba la historia de sus antepasados y la rivalidad que existía con los edomitas. ¿Cómo Saúl fue tan ingenuo al dejar en su círculo más íntimo de gobierno tener a un enemigo allí y darle confianza? La Biblia presenta este caso consistente de la perversidad de Edom en diferentes partes. Lo que pasa es que hay que estudiar la Biblia y traer a colación estos detalles, porque la lectura superficial de la misma muchas veces nos hace pasar por alto estos asuntos. Pero les voy a dar otros ejemplos de estas partes narrativas. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, podemos leer que hubo un príncipe que escapó de niño, si no estoy mal su nombre era Hadad, y se fue a Egipto y fue criado ahí. Y cuando Dios juzgó a Salomón por haber pervertido su corazón con muchas mujeres y otros dioses, Dios levantó a este enemigo, quien era también un edomita, y regresó como enemigo de Salomón para vengarse de Israel. Después de la escena de Doeg el edomita, David aprendió la lección y jamás volvió a tener relaciones amistosas con Edom. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versos 13 y 14. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. También leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 15 y 16. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. La Biblia presenta un caso consistente sobre la perversidad, la traición de Edom, siempre en contra de su hermano Israel. Cada vez que Edom tenía la oportunidad, iba a traicionar a Israel. Por eso es que Israel no podía bajar las manos en contra de Edom. No es casualidad que Edom, entonces, como dice la profecía, ahora sí, después de llevarlos por toda esta historia, regresemos al profeta Abdías. No es casualidad de que los aliados de Edom lo hayan traicionado. Edom se lo merecía, porque Edom siempre traicionaba. Esto es tan simple que en una frase nos ayuda a entenderlo. Lo que se siembra, se cosecha. Conectemos esto con la profecía de Abdías, porque es en esta profecía en donde se nos está dando un ejemplo más de lo devastador que es hacer pacto con los hombres. Nos está enseñando que el momento en el que alguien hace un pacto con el hombre, en ese momento está firmando la garantía de una traición. Porque ha traicionado a Dios y por lo tanto cuando se hace pacto con un hombre se recibe traición. Bien ponía el ejemplo el profeta Isaías describiendo cómo era confiar en el hombre y lo hace por medio de el ejemplo con Faraón. Isaías capítulo 36 verso 6. He aquí que confiáis en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Abdías había profetizado a Israel para que aprendieran la lección de Edom. Cuando Edom hizo pacto con otras naciones impías que no confiaban en Jehová, su castigo fue una retribución justa. Abdías está profetizando a Israel: no hagan lo mismo que Edom hizo. Vamos a la aplicación rápidamente. Tengo una, un poquito extensa, pero creo que es importante. Y quiero hablar en la aplicación sobre el castigo de Dios. Esto lo hemos mencionado en algunos grupos en casa cuando estamos dando enseñanza.
y hemos, digamos, hablado un poco de esto, pero hoy quiero desarrollar un poquito más el detalle de lo que es el castigo de Dios. El teólogo y pastor Arthur W. Pink escribió un libro que se titula Consuelo para los cristianos, Comfort for Christians. Y en el capítulo 7 de ese libro, él escribe sobre el castigo divino. Y él hace reflexión sobre Hebreos capítulo 12, verso 5, y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esa palabra reprendido tiene que ver con la reprensión o el castigo. A.W. Pink, quien escribió sobre esto, explica que la primera diferencia que debemos hacer es la diferencia entre la condenación y el castigo. En la profecía de Abdías vamos a ver dos cosas: la condenación de Edom y el castigo de Israel. Son dos cosas distintas. No es lo mismo, ¿sí? Pero la diferencia entre la condenación y el castigo no reside en la naturaleza del sufrimiento de los que reciben lo que Dios ejecuta en primera instancia. Primero, hay que entender que el carácter con el que Dios actúa o ejecuta marca la diferencia entre si su sentencia es una condenación o es un castigo. Son distintas. En la condenación, Dios está actuando como juez, ¿sí? Y en el castigo, Dios está actuando como padre. Son dos cosas diferentes. La sentencia de la condenación es la sentencia de un juez, es el acto de un juez. Una sentencia penal dictada sobre aquellos que son culpables por sus acciones. En este caso, Edom. El oráculo de juicio, la declaración del profeta Abdías, es una declaración de juicio sobre los que son culpables, Edom. Pero ojo con esto: Dios no es padre de Edom. Dios es juez de Edom. Es distinto. La condenación nunca viene sobre los hijos. La condenación siempre viene con los ajenos. Viene sobre aquellos que no son miembros de la familia. La condenación viene del juez hacia los culpables. Pero el castigo viene sobre los hijos, la condenación no. ¿Por qué? Porque la condenación que nosotros sí teníamos antes fue transferida íntegramente a la persona de Cristo. Entonces los hijos de Dios no pueden ser condenados. Pueden ser castigados, pero no pueden ser condenados. Es diferente. Pero aunque el creyente no puede ser condenado, el creyente sí puede ser castigado. El cristiano ocupa una posición totalmente distinta a la de un impío delante de Dios, porque el cristiano es miembro de la familia de Dios. La relación que ahora existe entre el creyente y Dios es la de padre e hijo. Ya no es una relación entre juez y acusado. La relación que ahora existe es la de cómo un padre está disciplinando a sus hijos por sus malas acciones. La necedad está arraigada en el corazón incluso de los hijos de Dios. Por lo tanto, la vara es necesaria para reprender, someter y humillar a los hijos. El castigo es necesario sobre los hijos, pero no la condenación. La segunda distinción que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del castigo de Dios es que la condenación divina va a actuar sobre la condición en la que una persona esté. Si una persona es impía y no cree en Cristo, va a recibir condenación. Si una persona sí cree en Cristo, no va a recibir condenación, sino castigo. Los destinatarios de la condenación son enemigos de Dios. Los destinatarios del castigo de Dios son sus hijos, son miembros de su familia, ¿sí? Como juez, toda la tierra, Dios se vengará de sus enemigos.
Dios no va a aplicar venganza en contra de sus hijos, porque sus hijos no merecen su venganza. Pero como el juez de toda la tierra, Dios sí va a aplicar su venganza sobre sus enemigos. Una es judicial y el acto de castigo es paternal. Hagamos la diferencia. Un acto de condenación es judicial, pero un acto de castigo es paternal, es distinto. Una tercera distinción que se observa en el diseño de los actos de Dios es que la condenación es retributiva. Eso significa que así como Edom hizo esto, todo lo que le viene como desgracia es una retribución por sus actos y es una retribución justa. Pero cuando Dios actúa contra sus hijos y los castiga, ese acto no es retributivo. Ese acto es remediador. El castigo es un remedio. La condenación es irremediable. Lo que vino sobre Edom es irremediable. Lo que vino sobre Israel es remediable. Es distinto. La condenación entonces es retributiva. Y la condenación sobre los impíos surge de la ira de Dios, la cual es justa y perfecta. Dios nunca ejecuta la condenación para el bien de sus enemigos. Cuando Dios aplica condenación a sus enemigos, no lo hace para su bienestar, lo hace para su destrucción, porque son enemigos de Dios. La condenación que Dios aplica a alguien que es su enemigo, nunca la ejecuta para bienestar de ese enemigo, sino que la aplica para honrar su ley y para reivindicar su gobierno, para que ese enemigo recuerde y diga: tú me rechazaste como el Señor, como el Rey, ahora este castigo, esta condenación viene sobre ti para que aprendas que yo soy el Señor. Pero el castigo aplicado a los hijos de Dios es enviado, ese sí, para el bienestar de sus hijos. Cuando Dios castiga, castiga para el bien de sus hijos. Esto ustedes lo pueden leer después en Hebreos capítulo 12, versos 9 y 10. Las palabras en griego que nos ayudan en este verso que leímos de Hebreos 12, finalmente transmiten la idea verdadera del castigo. Cuando Dios te castigue, y eso ha sucedido, tal vez nunca lo supiste. Tal vez muchas de las cosas que estás pasando puedan ser un castigo de Dios. Y en el futuro, debido a que todavía no somos perfectos, vamos a experimentar castigo de Dios. No condenación, pero sí castigo. Y esta predicación de hoy nos puede ayudar a inspirarnos y a animarnos a que cada vez que Dios nos castigue es para nuestro bien. Es porque nos quiere corregir, formar, entrenar, educar, criar. Nos quiere disciplinar en su infinita sabiduría y su amor. Nunca nos quiere destruir porque somos sus hijos. Lo hace porque no somos sus enemigos. Él no nos castiga como castiga a Edom. Y si ustedes pueden recordar el contexto de la profecía de Edom, Israel está bajo el castigo de Dios en ese momento. Porque Israel, siendo el pueblo de Dios, ha hecho mal en contra de Dios. Y entonces Abdías profetiza y le dice a Israel: mira Edom, Edom es enemigo de Dios. Edom está siendo destruido. Tú no, Israel. Y lo mismo puede aplicar para nosotros hoy. No se desanimen con el castigo de Dios. El castigo de Dios puede que a veces sea duro, pero nunca es para nuestra destrucción. Esto nos sirve incluso como padres, los que somos padres, a aplicar un castigo a nuestros hijos, porque hay que hacerlo. Pero nunca lo hacemos para su destrucción, sino que lo hacemos para su bendición, para su
para remediarlos, para criarlos, para entrenarlos. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Amén. Pongámonos de pie.